Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer de manera breve, pero no por menos muy sentida y de corazón al Honorable Congreso del Estado de Zacatecas por su amabilísima invitación, y quiero personalizarlo en la figura del diputado Armando Delgadillo Rubalcaba, que al invitarme junto a la profesora Mercedes Iglesias, que ya han visto su capacidad de análisis desde el derecho constitucional de la ley, a que emitiera una valoración de esta iniciativa legislativa. En mi caso, como no puede ser de otra manera, porque no sé de otra cosa que del derecho internacional, de las normas internacionales, me voy a limitar a hacer un análisis de los aspectos donde esta iniciativa de ley se incorpora aspectos relativos al derecho internacional, tanto en su exposición de motivos como en su apartado dispositivo. En segundo lugar, haré una referencia a los puntos fuertes que entiendo que tiene esta normativa, esta ley que se presenta. Y, por último, unas breves reflexiones acerca de la paradoja de la protección de los derechos humanos, ¿no?, al cual es una de mis líneas fundamentales. En materia de cómo se recoge en la ley los instrumentos internacionales, mi valoración es altamente positiva, con sorpresa, porque no suele pasar en legislaciones españolas, cuando también me piden informes al respecto. Hay una profusa referencias a instrumentos internacionales, que cuando se refiere a cuestiones relativas a la prevención, delincuencia, cuestiones de derechos humanos, siempre es un aspecto muy positivo por parte del derecho internacional. Hay 5 referencias, hasta 5, en la exposición de motivos. La primera de ellas hace referencia, y además es muy positivo, hace referencia, la ley lo dice, a esa primacía que el derecho internacional tiene sobre los ordenamientos internos, tanto el ordenamiento interno, digamos, federal, ¿no?, como son Estado federal como México, como a los ordenamientos que se adoptan en el marco de sistemas subestatales, o en este caso del Estado de Zacatecas. Esa referencia en el apartado, yo los he enumerado, en el número 15 de la exposición de motivos, ciertamente es el punto cero, y a veces se olvida, ¿no?, hacer esa referencia. Por lo tanto, esa primacía a las normas del derecho internacional. La segunda referencia, que va unida a la tercera, incorpora o hace referencia a alguno de los instrumentos internacionales que de alguna forma desarrolla esta iniciativa de ley. Me estoy refiriendo a las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, directrices que los que nos dedicamos a los derechos humanos denominamos directrices de Riad, ¿no?, en Arabia Saudí, porque fue aquí donde se llevó a cabo este documento. Se trata de un instrumento, el nombre lo indica, directrices, que son recomendaciones o puras recomendaciones, como podríamos decir en argot mexicano. Pero ya verán cómo, en el fondo, desde el derecho internacional tenemos una cuidada compensación. Por un lado, entender que los Estados son soberanos a la hora de tomar sus decisiones, pero que también desde el derecho internacional de los derechos humanos, la mayoría de los instrumentos, la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen esa función recomendatoria. Pero esas recomendaciones que se hacen desde instrumentos como estas directrices de Riad, no hay que tomarlas a broma, no hay que desdeñarlas, porque en el fondo van cerrando una suerte de camisa en la cual se le va ofreciendo a los Estados que se sometan, que de alguna manera actúen en el marco de las mismas. Y dense cuenta, y además la exposición de motivos lo recoge de manera expresa, ¿no?, incorpora uno de esos puntos de las directrices de Riad, donde hace referencia, por ejemplo, a que el sistema penal, ¿no?, lo que supone penas de prisión, penas de privación de libertad a los adolescentes y niños, que como todos saben es uno de los puntos centrales de esta iniciativa de ley, pues a menudo puede dar lugar
a que finalmente este acudir al sistema penal en el fondo no sea el más adecuado para niños y adolescentes, y precisamente hay que buscar otras alternativas en la medida de lo posible para que, reconducir a esos niños y adolescentes que, como también señala la ley, aunque esto es más de derecho interno y no es tanto mi especialidad, tanto en el marco personal, individual y de contexto, son precisamente estos niños y adolescentes los que caen o, se ven abocados a llevar a cabo actividades de delincuencia y de violencia, ¿no? Por lo tanto, esta referencia a las directrices de Riad, incorporando estas recomendaciones, es otro de los elementos positivos, ¿no? Igualmente, también hace referencia en un cuarto apartado a la necesidad, y este es otro de los elementos, de la prevención, de una prevención eficaz sobre la delincuencia juvenil, porque esta prevención eficaz de la delincuencia juvenil, dice la Declaración de Riad y recoge expresamente la exposición de motivos, procura un desarrollo armonioso de los adolescentes y además atiende también a la personalidad de los mismos. Bien, en cuarto lugar, hace referencia a otro instrumento de control, como es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hay una referencia, ¿no?, en el apartado 24 de la exposición de motivos, donde se señala que esta iniciativa legislativa cumpliría y desarrollaría los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el objetivo de desarrollo sostenible número 16. Bueno, mi compañera, la profesora Mercedes Iglesias, ha hecho una referencia a los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible, que además, en parte la comparto, ¿no?, con esa referencia de que no hay que tenerlos tan en cuenta, ¿no?, y que, más que tenerlos más en cuenta, es que, que no es algo que tenga que ser fijo y establecido y sea una norma imperativa en este sentido, pero los objetivos de desarrollo sostenible, si ustedes recuerdan, ¿no?, son una vía para, marcar futuros, marcar, expectativas de esperanza, de mejorar la situación. Recuerden que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se van a adoptar en septiembre del 2015 con una meta que es el año 2030. Bien, en el fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinieron a sustituir a los Objetivos del Milenio, que estos se adoptaron con un fin del 2000 al 2015. Aquí sí que hubo un cierto fracaso en la mayoría de esos objetivos, fundamentalmente porque desde Naciones Unidas se pensó en dirigirlos fundamentalmente a los países en desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los actuales, los que tenemos esa espada, a fines del 2030, se han destinado a todos los estados de la comunidad internacional. Esto a mí me parece, y he defendido en otros foros, un elemento positivo. ¿Por qué se refiere a este objetivo de desarrollo sostenible número 16? Puesto que la idea, ¿no?, es promover sociedades pacíficas e inclusivas. A esto se dedica esta iniciativa legislativa. Facilitar el acceso a la justicia, a la población, pero en especial a los niños y adolescentes. Este es, un aspecto interesante. En definitiva, el objetivo número 16, son 17, se refieren a la paz, a la justicia, y aquí incardinamos con la exposición de la profesora Mercedes Iglesias, con instituciones sólidas, es decir, ese Estado de Derecho tiene que florecer, tiene que estar protegido y favorecido en todo momento. Me he molestado en buscar cuáles eran los retos de México en materia de objetivos de desarrollo sostenible. En el último informe de Naciones Unidas del año 2023 establece que México tiene un 69,7% en su avance de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de forma general. Pero, y también señala el informe, las fallas, es decir, las falencias que tienen ustedes como país y que necesitan mejorar. En primer lugar, el aumento de la pobreza. Este es uno de los efectos más preocupantes desde Naciones Unidas para México. Es decir, ustedes han aumentado el nivel de pobreza
Es verdad que a partir de el fenómeno de la COVID-19, México ha sido uno de los países, no son solo ustedes, por supuesto, ha sido una tendencia muy general, pero en México se ha apreciado de manera grave este aumento de la pobreza. Y fíjense, esto en realidad es para la última reflexión, pero la pobreza es la primera violación de los derechos humanos. Cuando una persona carece de los recursos esenciales, no podemos pedirle que de alguna manera busque cumplir con otros de los derechos. Cuando en una sociedad, en una familia, un adolescente, un niño sufre una situación de pobreza extrema, entonces está en una situación en la cual los derechos humanos no son posibles de cumplir. En segundo lugar, la segunda reto que tienen ustedes como país es la reducción de las desigualdades. No están ustedes solos. En América Latina es, desgraciadamente, una de las regiones donde esa desigualdad se da de una manera más grave. Tampoco son los primeros. Colombia, un país al que he participado en numerosas ocasiones, Colombia, que era el segundo país más desigual del mundo, el primero era Haití. En mi última participación en Colombia, en un proyecto del PNUD para capacitar a policías nacionales, inspectores de policías nacionales de toda Colombia, ya me comunicaron que Colombia ha pasado a ser el primer país en desigualdad. No, la desigualdad es ese otro de los cánceres que corroen a las sociedades y que hacen que los estados de derecho no sean realmente eficientes. En tercer lugar, dice Naciones Unidas, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México tiene una falencia en el crecimiento inclusivo y además dicen en el trabajo decente entendido como, en fin, un trabajo, una manera de obtener recursos en la vida, ¿no?, que fuera más allá de situaciones precarias o situaciones donde uno solo vive para comer y para saber que va a intentar comer al día siguiente, ¿no? Y enlazamos con la idea de la pobreza. Y por último, la última, reto que tiene México es precisamente este objetivo, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Ustedes tienen un reto serio quiere decir grave, están por debajo de la media de la OCDE, una organización internacional que mide precisamente, le llaman la Organización Internacional de los Países Ricos, es la organización que más ayuda en cooperación al desarrollo. Recuerden, ustedes han tenido un secretario general, Gurría, fantástico, mexicano, que ha llevado, a la OCDE a uno de sus mejores momentos en cuanto a análisis de los aspectos económicos y sociales de los países. Insisto, México tiene un problema, un reto serio en materia de obtener esa paz, esa justicia y esas instituciones sólidas. Se merece, como mínimo, México subir por encima de esos países de la OCDE en la cual México corresponde. Bien, estos son los referentes, insisto, numerosos, son inusuales en otras legislaciones internas a las que me han pedido analizar y que me parece que tienen un elemento muy positivo. Los aspectos dispositivos de la ley se refieren a dos apartados. Uno de ellos lo ha comentado muy bien la profesora Mercedes Iglesias desde el punto de vista constitucional, es el artículo 5, apartado primero, relativo a los derechos humanos, ¿no? En esa parte de los derechos humanos hace referencia, ¿no?, a que en materia de la ley, como principio rector de la misma, el primero de ellos, y esto es algo digno de destacar, ¿no?, porque finalmente son 13 principios rectores para los especialistas en derechos humanos y en derecho internacional que pongan el principio rector, el de los derechos humanos, indica el interés de los iniciadores de los promotores de esta ley, ¿no? Respeto a los derechos humanos, ¿no?, donde hace esa referencia a los derechos de las personas en estricto apego a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Han tenido una, ya no tan reciente reforma, pero una reforma importantísima en materia de derechos humanos que ha colocado al menos, y esta es, la otra parte, al menos al nivel normativo a México en el respeto a esos derechos humanos. Pero además señala, y esto también es importante, que México va a respetar a los tratados internacionales que ratifica México.
si quieren una pega más, yo hubiera puesto tratados internacionales e instrumentos internacionales. Cuando decimos instrumentos internacionales, incluimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es un tratado y sí un instrumento. Es una cuestión de puro profesor subido en su torre de marfil, pero por señalar un aspecto que yo incluiría sería esa parte. Ya digo, incluir la palabra instrumentos internacionales. Bien, este es un aspecto importante, puesto que esta ley habla de derechos humanos y además habla de derechos humanos desde el punto de vista de la prevención. Normalmente, en materia de derechos humanos, estamos, y lo ha comentado la secretaria Diana Saucedo, bueno, solo cuando se violan los derechos humanos es cuando vienen a hablar y a preguntarnos y qué pasa. La prevención de los derechos humanos sería lo ideal. Sería la manera de atacar esa violencia, de atacar la delincuencia, tanto, digamos, delincuencia individual como delincuencia de grupos, ¿no?, que asola, digamos, este país. Esa es, digamos, la finalidad. Y la prevención en materia de derechos humanos siempre es mucho más difícil porque supone apostar, supone establecer financiación para, digamos, situaciones y contextos donde no se han producido esas violaciones, donde alguno puede decir, bueno, mejor destinarlos a víctimas, etcétera. No, en la prevención está, digamos, la primera línea de defensa en materia de derechos humanos. Y después, en segundo lugar, relativo a utilización de los, como principio rector de los derechos humanos, esta ley se destina finalmente, aunque hable de la sociedad en general, etcétera, a los niños y a los adolescentes. Aquí está la clave, para mí es la clave de esta iniciativa, ¿no?, fijarnos de manera exclusiva o de manera fundamental en los niños y de los adolescentes. Esto es en el futuro, y el futuro en realidad del cumplimiento de los derechos humanos de un país. Si cuidamos la infancia, si cuidamos a esos niños y adolescentes que, bueno, pues por el azar de la vida naces en una familia estupenda, en fin, con unos padres que tienen dedicación también para sus hijos, etcétera, que pueden ofrecer unos bienes de bienestar y que además el Estado apoya eso, bueno, pues eso puede funcionar bien, pero desgraciadamente hay familias desestructuradas, hay niños que nacen, digamos, ya con un déficit, con una suerte de pecado original que no les corresponde a ellos y que precisamente ese contexto, esa prevención en materia individual sería lo que podría revertir esa situación. Por lo tanto, la incidencia de niños y adolescentes es el otro elemento importante de la misma. Y, por último, en materia de derechos humanos, la idea de la prevención está en la educación, está en la concienciación de los adolescentes, ¿no? Es decir, es muy fácil establecer un sistema penal. Tenemos aquí un penalista, mi buen amigo Rogelio, que también ha ayudado a que volvamos este año a México, solemos hacerlo casi todos los años. Es muy fácil establecer, y como padres, ¿no?, me imagino que aquí algunos sí que lo somos, es muy fácil establecer conductas, sanciones, normativas que tienen que cumplir, pero precisamente buscar esa concienciación en que esos niños y adolescentes tienen que participar en la sociedad, que no todos son derechos, sino que también son obligaciones y que, en definitiva, los derechos humanos, como diré después, se tienen que ganar día a día y que, por lo tanto, la educación y concienciación son los elementos importantes. Y el último aspecto en derechos humanos estaría en lo que llamamos la promoción, la difusión de esos derechos humanos. Muchos niños, adolescentes, desconocen que tienen esos derechos, desconocen esas posibilidades que un Estado puede o tiene o debería de poder ofrecerles y que, por lo tanto, el hacerlo, el promocionarlo, y yo creo que este conversatorio ayuda, digamos, a esa promoción, a ese estímulo de esos derechos, que más allá de garantizarlos, que es la parte difícil, el talón de Aquiles, sin embargo, el conocerlos, el promocionarlos, ayuda a que esos derechos humanos puedan ser captados, puedan ser entendidos, ¿no? Ese es, digamos, el apartado que quería comentarles. Y, por último, unas breves reflexiones sobre la paradoja de los derechos humanos. Bien, obviamente la ley no lo indica, pero el problema en materia de derechos humanos está siempre, de alguna manera... disculpe, una cuestión más, la evaluación de las acciones. Sí, el último apartado de la parte dispositiva de la ley, y es muy importante, también se ha referido la secretaria y también la profesora Mercedes Iglesias, es la evaluación de las acciones. El artículo
22 de la iniciativa legislativa hace una adecuada referencia a que todas acciones que se lleven a cabo, programas, etcétera, derivados de la ley, necesitarán de una evaluación. Y en esta evaluación, establece la legislación, también la directiva de Riad exige, recomienda, y por eso es la parte que quería señalarlos, de acuerdo con la normativa internacional de estas directrices, exige de alguna manera que se incorporen instituciones que evalúen las prácticas, las conductas que se deriven por parte de los poderes públicos del Estado de Zacatecas en materia de aplicación de esta ley. Y hace referencia, por un lado, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que es el elemento clave, que es el órgano encargado de esa vigilancia y de promoción de los derechos humanos en el Estado. Este es parte del Estado de Zacatecas, en este sentido es el órgano adecuado, y además hace referencia a las instituciones académicas. En fin, no voy a hablar yo de esta cuestión porque soy parte en esto, y en este sentido aquí tenemos varios profesores que estamos analizando la ley, pero quisiera incidirles en el último elemento de evaluación, las organizaciones de la sociedad civil. Esto es muy importante. En materia de derechos humanos, es verdad que el Estado establece el derecho internacional, es el responsable del bienestar de sus sociedades. Como yo explico a mis alumnos, el Estado es el que tiene que ofrecer, digamos, desde el punto de vista positivo, un bienestar a su población, lo máximo que se pueda, y en el aspecto negativo, obviamente, un Estado tiene que ejercer un control sobre su sociedad para ofrecer una seguridad, digamos, a la misma, ¿no? Ese es el aspecto positivo y negativo de un Estado. Bien, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles son capitales en materia de derechos humanos, porque el Estado, al final, por mucho que el poder legislativo, el poder ejecutivo del Estado, en este caso de Zacatecas, esté detrás, tenga una diligencia del buen padre de familia, sin embargo, no llega al final, no llega al terreno definitivo donde los derechos humanos se están vulnerando o no. Ahí es donde las organizaciones civiles, las ONGs especializadas en materia de derechos humanos son las que conocen de primera mano. En la mayoría de los mecanismos de garantía de derechos humanos de Naciones Unidas se le da muchísima importancia a los informes de las ONGs. Cuando se le piden informes a los Estados en razón de su pertenencia, y México es un país, no lo he dicho, pero es un país cumplidor en materia de derecho internacional. México es de esos países que cumple con el ordenamiento internacional y, tal vez su principio de no intervención en asuntos internos está grabado, ¿no?, en su ADN de mexicanos, le hace también que sea precisamente uno de los países que más busque la paz y la reconciliación en los conflictos, y aquí me quedo. Ayer estuvimos hablando de algunos de los conflictos de México muy recientes. En los instrumentos de Naciones Unidas se hace mucho hincapié en cuando a un Estado tiene que elaborar su informe del cumplimiento de derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado mexicano elabora su informe, lo envía al Comité de Derechos Humanos de Nueva York, y ¿qué pasa? El Comité de Derechos Humanos pide a las ONGs mexicanas que le digan: oye, esto es verdad, está diciendo realmente la verdad el Estado mexicano, y les aseguro que las ONGs son las más concienciadas en materia de derechos humanos. Por lo tanto, esta referencia a la evaluación del programa estatal, insisto, de conformidad con las directrices de Riad, hacen que en este aspecto, desde el punto de vista del derecho internacional, sea una iniciativa de ley realmente muy sobresaliente, ¿no?, en este sentido. Y quería decirles unas reflexiones finales sobre la paradoja de los derechos humanos. Como digo, el problema en materia de derechos humanos muchas veces no es la intención, que siempre hay buenas intenciones, muchas veces es la propia financiación. Aquí podemos conectar con la pobreza, ¿no?, de un país, ¿no?, que tiene unos niveles que no permite a su población poder ofrecer un mínimo de bienestar, ¿no? Pues bien, en materia de financiación, la financiación es clave para poder ofrecer, digamos, esas políticas, crear esos mecanismos, ofrecer esas promociones, ese estímulo. Desgraciadamente, al final, también en los derechos humanos contamos con la cuestión del dinero. Y fíjense por qué les digo la paradoja. La primera paradoja es que hace unos días el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, tenemos una Convención de Derechos del Niño en Naciones Unidas, este Comité de Derechos del Niño está encargado de evaluar esos informes que
le llegan a los estados. Pues bien, acaban de suspender las reuniones de los miembros del comité, son solo 5 miembros, en Ginebra, la han suspendido simplemente porque no hay financiación, porque los estados miembros, y no hablo de México, hablo de otros estados, muchos de los estados miembros no cumplen con el presupuesto que deben de aportar a Naciones Unidas. Y todos aquellos que dicen que Naciones Unidas, en fin, es una máquina de sacar dinero, de sacar papeles que no valen para nada, en realidad el presupuesto de los funcionarios de Naciones Unidas es mucho menor que el Ayuntamiento de Nueva York, prácticamente, en este sentido. Quiero decir, esa falta de presupuesto, incluso en Naciones Unidas, en su Comité de Derechos del Niño, para que este comité evalúe esos informes y pueda señalar qué países están cometiendo todavía o no cumplen con las obligaciones respectivas, nos hacen ver de esa paradoja de los derechos humanos. Y ya para terminar, una última paradoja que siempre que llego a México pues me duele en el alma, ¿no? En primer lado, porque sigo viendo en México esa impunidad. Yo creo que esa es la palabra clave, la impunidad, que se cometan delitos, que no se puedan perseguir a los mismos, que el índice de persecución y obtención, de solución de esos delitos al final sea realmente muy baja, hace referencia a que esa ciudadanía se queda de alguna manera desamparada y que finalmente no se confíe en las instituciones, ¿no? Cuando uno da clase de derechos humanos y le invitan a hablar de derechos humanos en los lugares, yo siempre digo que uno tiene que venir llorado de casa. Los que nos dedicamos a los derechos humanos tenemos que ver siempre el vaso, decimos en España, medio lleno. De lo contrario, uno pues al final termina casi abandonando la sala y diciendo hoy no puedo hablar de los mismos. Con esto quiero decir que precisamente iniciativas en materia legislativa, iniciativas en manera de favorecer esos derechos humanos son muy necesarias y que incluso los países que en estos momentos tienen unos déficits en materia de derechos humanos, y ustedes lo tienen seguramente por esa falta de un poderoso Estado de Derecho, una falta de monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, que no está solo en manos del Estado y que desgraciadamente ese monopolio del uso de la fuerza se encuentra en otros lugares que no son legítimos y que por lo tanto, digamos, inciden en esa falta de eficacia de los derechos humanos. Y fíjense, es una paradoja, porque ustedes, México, ha sido uno de los países que más ha hecho por la evolución internacional de los derechos humanos. De todo el derecho internacional que surge en torno al siglo XV, siglo XVI, solo podemos hablar de derechos humanos de la universalización de los derechos humanos, solo podemos hablar de ellos en la Carta de las Naciones Unidas. Si ustedes tienen en mente la Carta de las Naciones Unidas, son 111 artículos. Pues bien, la Carta de las Naciones Unidas tuvo, digamos, una novedad en el derecho internacional porque los vencedores de la Segunda Guerra Mundial decidieron convocar a todos los estados, aparte de los vencedores, amigos de las Naciones Unidas, aquellos que en enero del 42 apoyaron a los estados que luchaban contra el régimen nazi, contra el fascismo italiano, contra el imperialismo japonés. Bien, ustedes, unos 40 y tantos estados, España no, estábamos en una dictadura y en realidad estábamos del lado de la Alemania nazi, ustedes, esos 40 y pico estados, hicieron esa declaración y fueron invitados en octubre del 44, fueron invitados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial a reunirse entre mayo y junio del 45 en San Francisco, la famosa Conferencia de San Francisco, donde los estados medianos y pequeños, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero también favorecedores y que trataban de luchar contra el totalitarismo del régimen nazi, contra los derechos humanos, que en su momento dijo el presidente Roosevelt. Pues bien, entre octubre del 44 en Dumbarton Oaks, cerca de Washington, donde las potencias principales tenían un proyecto de Carta de las Naciones Unidas, un proyecto británico y norteamericano, como estaba redactado en inglés, se unieron ambos proyectos. El proyecto anglo-norteamericano de futura Carta de las Naciones Unidas fueron entregados a ustedes y a unos 48 estados, ¿no?, para que meses después, en mayo-junio, con la Segunda Guerra Mundial en Europa terminada,
adoptaran por mayoría de 2/3 110 de los 111 artículos de la Carta de las Naciones Unidas. El único artículo que las grandes potencias dijeron, este artículo no se negocia, este artículo no se va a debatir, este artículo entra o no entra, es el derecho de veto. El derecho de veto era algo que estaba incorporado en la Carta. No vamos a hablar de derecho de veto hoy, pero sí que les digo que de esos 110 artículos, todos y cada uno de ellos se estudiaron, se discutieron y se adoptaron por mayoría de 2/3 de esos 50 estados, donde todos y cada uno de los estados tenían voz y voto, un mismo peso, desde Estados Unidos a Panamá, a México, a Colombia, a Bélgica o a Holanda. Pues bien, entre octubre del 44, y con esto termino, y mayo-junio del 45, se va a producir en febrero de 1945 una reunión capital en materia de derechos humanos. Esta reunión se celebró, bueno, iba a decir muy cerca de aquí, México es muy grande, se celebró en Ciudad de México, se celebró en el Castillo de Chapultepec. Ustedes, México, junto con una docena de países centro- y sudamericanos que tenían unos problemas al leer el proyecto de futura Carta de las Naciones Unidas, porque había un artículo que decía todo lo que diga la Carta de las Naciones Unidas anularía cualquier tratado internacional, aunque estuviera ratificado con anterioridad. Ustedes tenían un tratado de asistencia recíproca, querían mantenerlo, y ustedes dijeron, vamos a juntarnos porque sabemos que hay mayoría de 2/3 dentro de unos meses en San Francisco, vamos a hacer una especie de práctica colusoria en derecho corporativo, en derecho mercantil. Discutamos entre nosotros, una docena de países hablando en el mismo idioma, bueno, portugués, español, y discutamos para cuando vayamos a San Francisco, vayamos en bloque. Y lo que nosotros queramos, ayudamos a que salga esa mayoría de 2/3 o, en definitiva, a impedir que salga esa mayoría cuando lo que se trata de sacar adelante es algo contrario a nuestros intereses. Ustedes empezaron debatiendo sobre la importancia de que el Tratado de Asistencia Recíproca quedara libre, pero ustedes terminaron hablando de todos los demás asuntos que tenían interés en ello. Pues bien, solo les digo una cosa. En la Carta de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, hay aspectos positivos y aspectos no tan positivos, pero entre los aspectos positivos fue que los derechos humanos estuvieran formando parte de los propósitos de Naciones Unidas. El 1.3 habla de la promoción, del estímulo y el desarrollo de los derechos humanos. En la Carta de las Naciones Unidas se habla de un órgano que se va a crear, que es la Comisión de los Derechos Humanos. Y sobre todo en la Carta de las Naciones Unidas se dice en su preámbulo que los derechos humanos se predicarán a manera universal para todos los estados y además de manera individual. Hasta entonces los derechos humanos, fíjense, en 1945 solo se predicaban de aquellos grupos de personas como minorías, sistema de mandatos, etcétera. No había derechos individuales reconocidos a nivel universal, no había derechos para individuos de cualquier país y, sobre todo, los derechos humanos antes de la Carta de las Naciones Unidas se entendían como una concesión graciosa de los estados. Pues bien, todo eso, es decir, universalidad, individualidad de los derechos humanos y que los derechos humanos se basan en la dignidad del ser humano por el mero hecho de nacer, disponemos de esos derechos humanos, todo eso fue debido a ustedes, a esos 12 países liderados por México que en Chapultepec decidieron pelear por esas cuestiones en la Conferencia de San Francisco. Y lo sabemos porque el proyecto de Humberto Knox se hizo público después y británicos y norteamericanos que dejaron a sus mejores generaciones de jóvenes en la lucha en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Buena, como se dice, británicos y norteamericanos no incluyeron nada, absolutamente nada, en materia de derechos humanos. Todo lo que hay en la Carta de las Naciones Unidas fue la iniciativa de esos, ustedes incluidos, 12 países en Chapultepec, más países europeos como Francia, Holanda, Panamá, etcétera, que también se sumaron a esa mayoría de 2/3. Y entonces británicos y norteamericanos, a rebufo también, avergonzados también, favorecieron esa idea incluida de los derechos humanos. Por eso hablo de esa suerte de situación, de alguna manera, que se puede revertir. Ustedes estuvieron a la cabeza de los derechos humanos y pueden volver a estar a la misma. Muchas gracias.